muchas gracias a todos por haber recibido esta convocatoria y estar acá en este encuentro. Estaba diciendo que bueno, en momentos en que necesitamos, ¿no?, tener contactos que nos permitan, a pesar de todas las limitaciones que tenemos, poder interactuar y poder comunicarnos y comunicar nuestras ideas acerca de lo que está pasando. Así que, bueno, agradecemos a todos de vuelta, agradecemos muy especialmente a las personas del departamento y de la universidad que hicieron posible que esto se realice, a Cecilia de Pedro, una compañera nuestra que hizo toda la parte de la preparación de los formularios, del flyer y de toda la gráfica que se necesitó, a Gustavo González también de la parte técnica, que es el que se va a ocupar de grabar y que después esto quede en una grabación en YouTube. Agradecemos a Valeria Pujol, que está acá, también la vemos, que es de la revista Viento Sur, que siempre nos acompaña, nos apoya con la difusión, y con replicar después en notas o en entrevistas lo que se consigue en estos encuentros, así que estamos muy contentos de que, bueno, dentro de la universidad es un evento que es importante que se realice y que produzca resultados. Bueno, especialmente a Patricia Di Giglio y a Juan Carlos Zelay, les agradecemos que hayan adherido a esta convocatoria, porque ellos son los que nos van a dar un marco de comprensión, un marco de interpretación de la pandemia desde sus lugares de reflexión y de estudio. Así que estamos muy contentos también con haber logrado este encuentro con Patricia y con Juan Carlos, que lo mismo que María Luisa Pfeiffer, que es también nuestra inspiradora y nuestra impulsora y quien nos auspicia con esto, María Luisa Pfeiffer, los tres no son invitados a la UNLA, son parte de la UNLA, los tres están en la UNLA desde sus inicios, colaborando, aportando ideas, formando gente, evaluando gente, así que son tres compañeros de ruta muy importantes en el campo de la bioética. Y bueno, específicamente voy a presentar a Patricia Di Giglio, es profesora titular de filosofía e investigadora de la UBA, es magíster en políticas sociales y es doctora en ciencias sociales por la UBA. Juan Carlos Zelay es médico, es magíster en bioética de la carrera de magíster en bioética del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLA, es coordinador del Comité Regional de Bioética de Zona Sanitaria 6, que es Lanús, de la provincia de Buenos Aires, o sea que es una persona que conoce muy bien el territorio sanitario, y específicamente de Lanús. Y María Luisa Pfeiffer, que es doctora en filosofía, trabaja desde hace 25 años en temas de bioética, es también investigadora de la UNLA y es presidente de la Red Bioética de la UNESCO, y ella misma nos va ahora a decir cuál es su participación y su acompañamiento en estos temas. María Luisa. Bueno, muchas gracias, Cristina. Por lo que veo, estamos entre bastantes amigos, caras muy conocidas y queridas algunas. Bueno, nada, yo lo que quería simplemente era contarles que esto ha sido una iniciativa de parte del capítulo argentino de la Red Bioética UNESCO, que nos pareció interesante plantearlo como conversatorio, porque, y agradecemos para ello toda la colaboración que nos dieron en la Universidad de Lanús, o sea, es un trabajo que hemos hecho en conjunto. ¿Por qué conversatorio? Bueno, porque creemos que el diálogo es fundamental.
no queremos que haya conferencistas, que haya del otro lado quienes reciben la conferencia y que después nos vayamos todos a casa y nos quedemos contentos. Esto es dialogar. Esto es, tenemos aquí a Patricia y a Juan Carlos que son capaces de responder todas las preguntas, estoy segura. Dialogar es importante, o sea, ellos, Cristina les va a hacer unas preguntas y a partir de esas preguntas vamos a empezar a generar este diálogo donde lo que esperamos realmente es que podamos crecer todos, es decir, crecer todos en esto que la bioética se propone, que es defender el derecho, los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia. Así que bueno, los dejo con Cristina, que va a empezar a hacer unas preguntas muy incisivas, y después de eso preguntaremos todos y esperaremos las respuestas. Bueno, les explico cómo es la mecánica que pensamos. Yo le voy a hacer una pregunta a Patricia, que ella va a contestar. Después le hago una pregunta a Juan Carlos, que también va a contestar. Y a partir de esos dos disparadores, ustedes pueden intervenir haciendo preguntas en el chat o levantando la mano y pidiendo la palabra. Cuando se les da la palabra, se los desmutea, porque conviene que estemos muteados los que no hablamos, ¿no? Así que, bueno, esa sería la actividad. Y esperamos, bueno, terminar la actividad en 1 hora y media, una cosa así, como para que, bueno, para que en tal caso, si quedan muchas cosas, hacemos otro encuentro en otro momento, pero para que el diálogo fluya, y también, bueno, también convocamos a una moderación en el uso de la palabra, para que pueda haber un intercambio, ¿no? Así todos tienen posibilidad de interactuar y hacer alguna pregunta. Bueno, a Patricia, yo le pregunto acerca de la pandemia, que la pandemia se presenta como un acontecimiento sanitario, cuando todos vemos que esto desborda el aspecto sanitario y aparece como un hecho social total, es decir, con enormes impactos sobre la vida social. Y entonces también vemos que la pandemia en este sentido tiene un efecto revelador del orden social, es decir, revela situaciones que en condiciones naturales no aparecerían como dentro de un orden natural, ¿no? Entonces, yo le pregunto qué idea tiene acerca de lo que puede aportar desde las ciencias sociales para pensar este elemento revelador de la pandemia respecto a la sociedad, y si en todo caso esto va a suponer una modificación del orden social, o al menos un planteamiento severo a ciertas cuestiones del orden social. Bueno, gracias por la pregunta, y gracias también por el acompañamiento. También veo caras amigas y conocidas y me da mucho gusto. La pregunta es una pregunta que a lo largo de la pandemia podía responderse de distintas maneras, ¿no? Cómo jugaban las expectativas en torno a la pandemia como un hecho social total. Decimos que es un hecho social total porque es un hecho que conmueve los fundamentos de nuestra cultura, o de los modos por lo menos civilizatorios que ha adoptado esta cultura. Pero sin embargo, el enfoque y el modo de tratamiento, podríamos decir hegemónico, central, ha tenido características, podríamos decir, sanitarias, ni siquiera digo sociosanitarias, sanitarias y fuertemente biomédicas. Lo que entonces pone otra vez
sobre la mesa la manera en que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en un determinado sentido alcanza en nuestras sociedades la pregnancia que tiene y sobre todo el carácter dominante para brindar sentido a los acontecimientos. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, poderlo ver desde las ciencias sociales y estudiarlo, ¿no? De esa manera. Es decir, cómo ese enfoque ha sido el enfoque central de la pandemia. Y hemos tenido un déficit, me parece, importante y que tiene que llamarnos la atención respecto de otras formas de transitar la pandemia. En lo que hace a las relaciones sociales, a las formas de la solidaridad, al acompañamiento. Si algo ha mostrado la pandemia es que este mundo es despiadado, ¿sí? Y que da muy poco lugar al dolor humano. Y que está muy limitada nuestra cultura para el tratamiento del sufrimiento. Y digo esto porque hoy estamos, parece, en presencia de la pospandemia. Una cosa extraña, ¿no? Esta cuestión de cómo aparece la pandemia, desaparece o no, pero bueno, estamos en un momento de pospandemia, y parecería que el anuncio de la pospandemia implica dejar atrás ese acontecimiento brutal que ha sido la pandemia. ¿Y qué es la pandemia? Y a mí eso la verdad que me preocupa. Me preocupa porque es como ir demasiado rápido, sin tramitar filosófica, socialmente, afectivamente, ese acontecimiento que es la pandemia. Y creo entonces que la pandemia ha provocado heridas fuertes en las formas del amor y de la política. Porque el amor y la política son las que necesitan del acercamiento, que necesitan del espacio público, y son esos aspectos los que se han visto fuertemente erosionados por las condiciones que impuso la pandemia, no, por las condiciones biopolíticas según las cuales se organizó el tratamiento de la pandemia. Esto hay que poder verlo, hay muchas maneras de tratarla, pero hay una que tuvieron centralidad. Y eso me parece que es un problema serio. Y efectivamente, ¿no? Escuchamos mucho decir, sobre todo al principio de la pandemia, que bueno, la pandemia venía a revelar lo injusto que es este mundo, lo desigual. Y la verdad que eso habrá sido una revelación para algunos, para algunas, porque muchos de nosotros y casi todos los que estamos acá ya conocemos lo injusto, lo desigual de este mundo, y hemos intentado muchas veces y en muchas ocasiones, y creo que hemos dedicado mucho de nuestra vida a revertir esa situación. Creo que la pandemia lo que nos mostró más claramente es nuestro fracaso en ese sentido. O sea, ciertas derrotas. Esto no implica abandonar la lucha, pero saber, digamos, cuáles son las situaciones en las que estamos. Habrá sido una sorpresa, y no sé, tal vez una sorpresa para los mismos que generan esas condiciones de desigualdad e injusticia. Y por lo tanto un argumento absolutamente cínico, porque sorprenderse por lo que son capaces de hacer realmente, o sea, nadie podía sorprenderse del estado de los hospitales, del estado en que se encontraba y se encuentra en buena medida, a pesar de los enormes esfuerzos que se ha hecho en este tiempo, la salud en nuestro país, cuando hemos asistido al asalto de desmantelamiento del sistema de la salud pública. O sea, sabemos lo que ha acontecido en nuestro país. Entonces, no veo realmente qué es lo que lo sorprende, salvo la impostura de la sorpresa, ¿no? Yo creo que la pandemia nos revela esta condición de, bueno, de las luchas que dimos y que tenemos que retomar, porque, bueno, las condiciones no son las mejores.
Entonces me parece que eso es importante como punto para ir pensando hacia adelante. O sea, ¿qué revela la pandemia? Sí, revela un orden injusto, pero hoy revela algo todavía peor, me parece. Revela que hemos visto de frente ese orden injusto, y la verdad que no veo que esto implique que se generen las condiciones para actuar profundamente en la transformación de esas condiciones que generan esa injusticia. Pensemos, la pandemia en realidad no es una sorpresa, no debería ser una sorpresa. La pandemia es, podríamos decir, una suerte de profecía autocumplida. ¿Qué esperábamos? Del desmantelamiento que hemos hecho de los sistemas de salud, de la manera en que hemos trastocado la naturaleza, de la manera en que hemos abusado de las formas de la vida en todas sus expresiones. ¿En qué estado de salud enfrenta nuestra población una pandemia? Con un 40% de pobres. Digo, son todas cuestiones que me parece tenemos que poder verlas, ¿no? Entonces, la pandemia, podríamos decir, es una suerte de profecía autocumplida, y me animo a decir que es la realización de una utopía negativa, ¿no? Algo que la literatura y el cine venía también anunciándonos. Y en ese sentido, bueno, me parece que la pandemia por lo menos podría o debería generar las condiciones de posibilidad, nunca suficientes, pero siempre necesarias, para emprender las transformaciones que este tiempo exige. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si como se anuncia y como tanto se reclama, volver a la normalidad significa volver o reinstalarnos o instalarnos o continuar instalados en el modo de vida propio de este momento de la civilización, bueno, la pandemia en realidad ha sido un mínimo anuncio de catástrofes mucho peores. Y lo que me preocupa es que hablamos de la pandemia, hablamos de los efectos de la pandemia, pero no hablamos de las causas de la pandemia. Y lo que me preocupa es que si hay que pensar en ganadores y perdedores de la pandemia, los ganadores quedaron del mismo lado, del lado de quienes son en muy buena medida responsables de esta situación. Y quienes se han visto afectados, justamente, son aquellos que se han quedado sin trabajo, más pobres, los viejos, que de repente se reconocen como viejos, los que necesitan atención para su salud, pero no la encuentran. Creo que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ahora poder mirar de cerca, porque si este acontecimiento, que efectivamente es un acontecimiento social total, no conmueve a fin de iniciar procesos de transformación, nuestros modos de vida, de consumo, y no transforma las relaciones económicas y de poder que generan la desigualdad profunda en la que habitamos, la verdad que qué pena, ¿no? Haber sufrir tanto para no poder generar con ese sufrimiento una acción proactiva, ¿no? una acción transformadora. Esa es mi primera reflexión sobre la pandemia. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, vamos a preguntarle entonces a Juan Carlos, ya que es médico y es especialista en bioética, ¿puede decirse que la investigación científica en medicina evidencia cambios importantes en tiempos de la pandemia? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles han sido estos cambios? ¿Qué evaluación haces de estos cambios? Si son para mejor, para peor,
O sea, que nos orientes en estos temas que nos preocupan muchísimo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por facilitarme la presentación, por invitarme a estar. La verdad que es un gusto. Espero que poder contestar esto dentro de... A riesgo de ser algo desprolijo, voy a tomar algunas cosas de las que ha dicho Patricia recién que me parecen fundamentales para poder contestar en forma a lo que me quiero referir, que es el tema específico de la investigación y los conceptos bioéticos de la investigación. Yo no soy un investigador, yo trabajo en el área de la bioética y he sido un médico asistencial durante 44 años en Lanús. Tengo actividad académica, pero en realidad quiero hablar desde este otro espacio. Cuando recién Patricia se refirió al modo civilizatorio, una de las características más importantes que se pusieron en evidencia de este modo civilizatorio fue la escasa o nula capacidad a la incertidumbre. Esto fue un hecho central para entender cómo y de qué manera se encararon un montón de cosas que tienen que ver con la investigación, la ciencia y la atención. ¿Por qué digo esto de esta incapacidad de nuestro modo, de nuestra cultura, de la incertidumbre? Porque en las últimas décadas había una serie, aunque no fueran ciertas, aunque no fueran así, pero había una idea, un sentido común de que la ciencia tenía certezas que no eran discutibles, que por eso se llegó, y en no pocas ocasiones, a discutir seriamente el sentido dogmático de algunos planteos científicos, justamente contrarios a lo que había sido su inicio como ciencia. Entonces, evidentemente, en una charla como esta van a quedar infinidad de cosas colgadas, pero esto es lo que tengo intención de que sea, además, que podamos discutir sobre estas cosas. En cuanto a la parte formal de la investigación en salud, resultó que aparecieron una serie de elementos que no son nuevos totalmente, pero que no eran utilizados en general, en forma general para investigaciones en el área de la infectología, en el área de epidemiología, como son los ensayos. Acá hay mucha gente del área de metodología, así que va a ser fácil entender esto, no me voy a extender en esto. A ensayos se empezó a utilizar lo que se da en llamar ensayos adaptativos, se dio a utilizar la aleatorización adaptativa y los protocolos maestros. En el caso de los dos primeros, hay una serie de consideraciones que han sido, en algunos casos, utilizados a lo largo de la historia de la investigación en salud, fundamentalmente en el área de la oncología. Pero en el caso específico de los protocolos maestros, esto es una práctica del ensayo en oncología, y que acá fue tomado para el estudio de un corticoide, la dexametasona, que es una droga absolutamente probada para un montón de usos, y se hizo específicamente para el uso en pacientes intubados en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Bueno, estas cosas hicieron que se persiguiera detrás de esto una serie de cambios en la forma de hacer los proyectos de investigación, que en realidad sorprendió a los que tenían que hacer el análisis ético de esto. Porque, por ejemplo, en el caso de los ensayos adaptativos, los investigadores pueden ir cambiando parte de las hipótesis en la medida en que van obteniendo los resultados, con lo cual, frente a este tipo de cosas hay que estar muy atento que estos cambios no tengan efectos deleterios en el control ético de la investigación. Por otro lado, surgió un hecho que llama mucho la atención por dos motivos. Uno que es, si cuando yo les diga cómo se caracterizó este hecho, llama poderosamente la atención. Este hecho es lo que se llamó evidencia del mundo real. Esto que se llamó evidencia del mundo real nos pone en claro dos cosas.
que entonces para la ciencia también hay otro mundo, y que por el otro lado se retomó algo que era la forma de generación y de construcción de conocimiento en la medicina, que era la práctica. O sea, esto que ahora se tomó como una novedad fue hasta que aparecieron los ensayos clínicos aleatorizados, la forma de aprender, enseñar y obtener conocimiento médico. Es decir, la experiencia en el tratamiento o en la atención, porque el tratamiento es demasiado pretencioso para el COVID, en la atención del COVID se encontró que esta experiencia servía para fundamentar conocimiento. Cosa que con ponerse detrás de un montón de situaciones de los últimos años de la investigación, no digo que fuera negado, pero era bastante menospreciado si los estudios no eran randomizados, si no eran aleatorizados, si no eran de una manera o de otra. Bien, sin duda cada uno de estos que estoy nombrando necesitaría un análisis crítico ético importante que excede este espacio, pero que podemos discutir a lo largo del tiempo. Pero lo que me interesaría hacer referencia es a cosas un poco más prácticas del hacer cotidiano. ¿Qué fue lo que pudimos ver los que trabajamos en comités de ética institucionales a lo largo del desarrollo de la pandemia y que en realidad preocupa y preocupa mucho? Uno es un hecho central en donde las agencias regulatorias han estado permanentemente haciendo saltos en las fases de investigación. Ustedes saben las 4 fases de investigación, para decirlo rápidamente. En salud han hecho saltos y han creado, además, ya había sido esto hecho anteriormente, pero ahora se exacerbó, han creado fases 1, 2, 2, 3, fases de transición, y lo que se dio en llamar los procedimientos de aprobación acelerada, que llamativamente de manera alguna se vieron limitados a los temas del COVID. La aprobación acelerada fue aprovechada con esta sensación de que hacía falta tener cosas para tratar, tener cosas para hacer, y por eso dije lo que dije sobre la incertidumbre. Es decir, frente a esta situación hubo siempre gente muy despierta de saber cómo y de qué manera pensarlo. Entonces se empezaron a aprobar. De ellos es notorio un escándalo que hay en este momento en la FDA, que está inmersa en la FDA sobre una droga del Alzheimer, pero bueno, esto después, si se quiere tratar, se puede tratar, pero lo mismo se hizo con un montón de drogas experimentales, que también en un espacio como este es bueno para que los que no están trabajando permanentemente en el área o de investigación o en el área de bioética, no confundamos y llamemos medicamentos a lo que son drogas experimentales. Las drogas experimentales son drogas experimentales que no han pasado por todas las fases y todos los controles para transformarse en medicamentos. También es difuso un término que se usa habitualmente, que es el de fármaco. Fármaco involucra a ambos, tanto a las drogas como a los medicamentos. Entonces, éticamente es inaceptable llamar medicamento a una droga experimental, porque tiene un elemento, sin entrar en todos los demás, que lo hace inaceptable, que es la mentira, la falsedad. Porque yo estoy falseando un dato para los pacientes cuando digo que una droga que todavía es experimental y no pasó las fases que tiene que pasar, esto es un medicamento. Esto no sería del resorte general si además no se hubiera, como ocurrió, propuesto que las fases 3 de la investigación, en lugar de la fase 4, que es la fase que habitualmente se pone así, la fase 3 de la investigación, pasara al área de la comercialización. Entonces, de manera increíble, hay una serie de fármacos o de drogas que se les pone hasta nombre de medicamento y que tienen que ser pagadas o por las personas que necesitan la droga, o por las personas, o por los terceros pagadores, llámese Estado, llámese obras sociales, llámese prepago. En todo esto
en donde los únicos beneficiados que siguen haciendo la investigación son los laboratorios. Esto es muy serio desde el punto de vista ético y político. Ético porque en realidad involucra un posible daño, una falta de control, el engaño, una serie de cosas. Y político porque son mecanismos de desestabilización. Algunas de estas drogas tienen precios que nadie sabe por qué. Me cuido mucho en decir precio y no valor. Tienen precios que nadie sabe cómo se colocan y pueden ser liberadas al mercado con estos mecanismos de aprobación acelerada que durante la pandemia funcionaron, y resulta ser que tienen que ver con una serie de elementos que se tomaron en cuenta por allá por principios de la década de 1990 con la epidemia de VIH-Sida, y que después se ampliaron a otros niveles. Ahora, esto no es cualquier cosa, porque en realidad hace que el bagaje entre la experimentación y la utilización del medicamento como instrumento potencialmente curativo o de tratamiento se confunda. O sea, queda dentro del área del tratamiento toda una etapa experimental que no debería estar en ese espacio y que si está debería ser claramente aclarada. Esto desde el punto de vista bioético. Ahora, esto ya es lo suficientemente grave como para tener en cuenta algunos de los cambios que se exacerbaron durante el proceso de la pandemia. Un poco como dijo Patricia recién, no es que se han generado así de la nada nuevas situaciones. Esto está dentro de la lógica de la construcción de sentido que tiene una sociedad, y en este espacio han reverdecido algunas de estas cosas. Pero uno de los hechos que más nos conmovió a los que trabajamos en la primera línea, en los comités de los hospitales, en los comités de las clínicas, fue la avalancha de lo que yo diría, para no llamarlo de otra manera, protocolos de investigación, pero de lo que es una pseudo investigación científica. No de investigación científica. Cantidades de protocolos presentados, algunos específicamente eran sobre desarrollo sanitario, pero otros eran sobre fármacos, presentados por investigadores o pseudoinvestigadores que cuando uno pedía el currículum, porque el proyecto no existía, no tenían ninguna experiencia, absolutamente ninguna experiencia. Y lo grave era que pretendían estas investigaciones incluir pacientes, pero además utilizaron algunos elementos que cualquiera que trabaja mínimamente en ética o en investigación sabe que no son propios de la investigación. Como pudo ser, una de las categorías era el uso compasivo, del cual se trató de hacer una forma de investigación. Y la otra fue el uso fuera de prospecto, es decir, lo que comúnmente internacionalmente se llama off the label. Bueno, estas dos formas fueron realmente vergonzosas, porque se intentó, o sea, ambas, lo primero que se notaba en estos protocolos era que no había ningún conocimiento del uso de este tipo de instrumento. No se entendía que era uso compasivo, porque uso compasivo, para quien no está en el tema, no es uso por lástima. El uso compasivo es un uso específico para determinadas condiciones y que las agencias reguladoras lo tienen que autorizar. No se usa compasivamente porque a mí se me ocurre y entonces se lo doy. Entonces, lo que llegamos a la conclusión en estas cosas fue que existía un lema que era algo así como: le doy algo al paciente por las dudas y veo a ver qué pasa. Este era la hipótesis de trabajo de un número impresionantemente grande de pseudos proyectos de investigación. La verdad que
se hace necesario, se hace imperiosamente necesario empezar a plantear, y ya no desde la ciencia o de la investigación, sino desde la bioética específicamente y desde la política específicamente, que se renueve o se restablezca el compromiso de la ética de la investigación en particular y de la bioética en general, del compromiso de la defensa de los derechos de los sujetos devenidos en sujetos de la investigación, de los sujetos humanos devenidos en sujetos de la investigación, con respeto de su dignidad, y desenmascarar con la mayor claridad posible que lo que se pone muchas veces como un valor para los sujetos sufrientes no es nada más que los intereses económicos de compañías del complejo médico sanitario, médico industrial, médico farmacológico y académico. Este es uno de los temas que no deberíamos dejar de lado, y académico, en aras de que se vuelva a poder defender en serio el derecho que tienen aquellas personas que se ven vulneradas por este tipo de accionar, porque no estamos, la bioética ni la ética de la investigación tiene como objetivo entorpecer a la investigación, lo que tiene como objetivo es que esta investigación se realice de la manera que se debe realizar, por lo menos desde los aspectos éticos. Una de las consideraciones que yo, y con esto termino, me canso de repetir sistemáticamente en los comités, cuando uno hace el análisis metodológico de un protocolo, y ese análisis metodológico da que no está bien, que no es correcto, que tiene errores, no se puede pasar al análisis ético. Algo que metodológicamente está mal, nunca va a poder estar bien éticamente. Distinto es que algo que metodológicamente esté bien puede no estar correctamente expresado éticamente. Pero no hay ninguna duda que algo que metodológicamente no es correcto pueda ser éticamente correcto. Bueno, un poco desordenado, pero es el intento del pantallazo de lo que yo pude observar como cambio. De cualquier manera, y como último les digo que lamentablemente, y esto sí, lamentablemente, a pesar de que se enfocó todo esto, no hubo grandes hallazgos en el área terapéutica ni de tratamiento del COVID. O sea, distinta cosa es el tema de las vacunas, pero en el área de fármacos y de medicamentos, y las drogas no mostraron, sacadas muy puntuales excepciones, no hubo un logro importante. Bueno, no sé si con esto contesté la pregunta. Sí, cómo no. Bueno, y abriste otros interrogantes, seguramente. Bueno, como en el chat no hay nada más que un comentario de Héctor Basavilbaso, dice: si la pandemia no nos sirve para generar... Se congeló. No te escuchamos, Cristina. Cristina. Sí. Ahora sí, lo último no te escuchamos. Digo que si levantan la mano o se manifiestan de algún modo para hacer alguna pregunta. Yo diría que hagas otra hasta que se rompa el hielo y empiecen a participar. Yo quiero hacer un comentario a algo que dijo Juan, que me parece importante. Es cierto, digamos, afortunadamente tenemos las vacunas, agradezco la vacuna y demás, pero también es importante que tengamos presente desde una perspectiva ética el modo en que se han distribuido las vacunas, ¿no? La forma también como la vacuna ha estado, ese reparto de la vacuna, la posibilidad de acceder a la vacuna, ha estado absolutamente condicionado y limitado por los intereses de los laboratorios. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. Esta es una severa objeción ético-política, porque además es esa manera, esa escasez respecto de las vacunas, esa forma de manejo de la vacuna,
provoca desestabilidad política y social, y bueno, ese es un agregado, digamos, un efecto también de esta presencia que tienen los laboratorios internacionales, las multinacionales, porque son multinacionales, y cómo esos efectos no solamente son éticos, sino que también son políticos. Creo que eso también lo podemos ver, la vacuna es un hecho político también, y la manera en que se ha manejado muestra claramente, la palabra es la crueldad del capitalismo, o sea, Sí. la crueldad y es el hecho concreto, que al sistema las personas no le importan. No, Esto claro. es claro, esta creo que es la mayor revelación que hemos tenido. Patricia, quería señalar con esto que estás diciendo, que bueno, que podemos tratarlo, pero las empresas no solo son multinacionales, es peor, son transnacionales. Son nacionales. Son transnacionales, con lo cual tienen una capacidad de respuesta en muchos casos mayor que los estados. Seguro. Sí, por Entonces, eso, condicionan, este tipo por eso digo, condicionan gobiernos y condicionan estados. absolutamente. Sí. Sí, si me permiten una breve reflexión con relación a lo que decía Patricia. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, ¿qué tal? Juan, hola. No, Nacho. digo, lo que dice Pato y Juan, a tal punto es el poder que se evidenció que le hizo torcer el brazo al Estado argentino. Ustedes saben que se sancionó una ley en donde se dieron todas las condiciones para que se pudiesen firmar los contratos con esas empresas transnacionales, dando dos cláusulas que a mi juicio, y lo hemos discutido en el grupo, son notablemente antiéticas, que son la indemnidad para los elaboradores por los daños causados por las vacunas y la prórroga de jurisdicción. Pero bueno, es decir, acá siempre está la famosa discusión sobre la relación de medios a fines. Los fines aquí están, digamos, vinculados también con un compromiso político en salvar la mayor cantidad de vidas posible, ¿no? Pero ese es un gran ejemplo de cómo se ha torcido el brazo, ¿no?, al Estado. Sí, y el hecho que la vacuna Sputnik todavía, digamos, no sea aceptada en la Unión Europea, es claramente una condición geopolítica. No hay razones científicas para eso, sino que justamente son esos juegos de poder que se dirimen sobre la vida de las poblaciones, ¿no? Porque esto también hay que tener en cuenta. Andrés me parece que está pidiendo hablar. Andrés está pidiendo la palabra. Sí. Quiero, antes de darle la palabra a Andrés, leer mensajes, que no son preguntas, pero son mensajes, así los comparto. Dice, soy María Belén. Bueno, no sé si leyeron, me llegaron a escuchar el de Héctor, ¿sí se escuchó? Sí, se ve el chat. Bueno, perfecto. Antes de empezar, hay dos personas que están levantando la mano. Una es Amelia Franchi y otro es Marcelo Gorga. Bueno, entonces Andrés, Amelia y Marcelo. Sí. ¿No? Perfecto. Sí. Bueno, no, nada, leo esto. Dice, soy María Belén Lazarte, alumna de la maestría. Agradezco la posibilidad de escuchar el presente conversatorio sobre estos temas tan actuales sobre vacunación y pandemia en relación con la ética y la ciencia. Jorge Luis Manrique dice, estoy sin audio propio, la incertidumbre fue el eco de la respuesta, desordenada, mágica. Es necesaria y adecuada la observación de la sindemia de la doctora Vigilio y de lo local, expresión de lo general, del uso compasivo y las normas MEURI. Y Carlos Mario Fontau dice, la crueldad del sistema no es una novedad, la pandemia solo puso más evidencia sobre ello. Bueno, Andrés. Sí, sobre la última intervención, la de Carlos Mario Fontau, la crueldad del sistema no es una novedad, la pandemia solo puso más evidencia sobre ello. Tanto Patricia como Juan Carlos insistieron en que, digamos, todo esto que se fue desarrollando no son consecuencias que acontecen fortuitamente, sino que la razón de ser está cimentada en ciertas prácticas. Ahora, creo y comparto plenamente que parte de esas prácticas tienen que ver con el modo en que todos los elementos, digamos, más allá de otros,
particularmente los de salud, son tratados desde el concepto de propiedad privada y desde el concepto de mercancía. Ahora bien, ese es un aspecto, creo que es un aspecto más o menos evidente de la crítica, pero me parece que hay un aspecto subyacente que también se debería tener en cuenta, y es que la propia práctica de investigación, es decir, la reflexión no solamente debería ir por el lado de los resultados y de las violaciones éticas, sino también del planteo de cómo se efectivizan de un modo casi naturalizado lo que es la práctica científica. Es decir, Juan Carlos señalaba bien, los métodos, digamos, si algo metodológicamente no corresponde, no va a corresponder éticamente. Pero la pregunta es, ¿desde qué lugar eso que supuestamente corresponde metodológicamente está avalado? Porque muchas veces son justamente cuestiones que tenemos internalizadas en nuestras propias prácticas que van en contra de nuestros principios éticos y que lo estamos reproduciendo todo el tiempo, ¿no? Digamos, un poco, tanto para Patricia como para Juan Carlos, ver, digamos, si piensan, porque Patricia también señalaba que la pandemia podía haber sido tratada de otro modo, ¿no? Y yo diría, la investigación científica también podría hacerse de otro modo. Exacto, Entonces, digamos, totalmente. por un lado, les traigo esto para la reflexión. Sí. Gracias. ¿Puedo contestar? ¿Sí? Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Brevemente te diría lo siguiente: el sistema científico-tecnológico sufre justamente de la subsunción al capital. Esto, claro, no hay duda, no lo pondría nunca en duda. Creo que además en el actual desarrollo de la ciencia y de la tecnología estamos justamente, creo en ese sentido, en presencia de una nueva forma del capitalismo que yo me inclino por llamar biotecnocapitalismo, en el que claramente la relación que existe entre la técnica y el modo del tratamiento de la vida y la concepción de la vida está al servicio del desarrollo del capital, no me cabe ninguna duda de eso. Y en ese sentido, por supuesto, deberíamos revisar nuestras prácticas de investigación, la manera en que pensamos la investigación, porque la matriz de la disciplina justamente nos disciplina en ese sentido, ¿no? En el sentido de llevar adelante un modelo de ciencia y de tecnología al servicio de, a mi juicio, y me hago cargo de lo que digo, al servicio del desarrollo del capital. Eso, bueno, no lo digo ahora, hace tiempo lo escribo y lo digo. Totalmente de acuerdo, y queda claro que tenemos todavía una idea de pensar como una neutralidad del hacer científico y de la ciencia como tal. Me acuerdo que había un investigador que estaba un filósofo que falleció, que estaba en la UNLA con nosotros en la maestría, que hablaba justamente de la teoría del martillo como Heller. Sí. Mario Heller Mario planteaba Heller. claramente esto y decía que ya no era más posible seguir sosteniendo que lo que se hacía desde la ciencia fuera simplemente una herramienta, y entonces lo bueno o lo malo era de cómo se utilizaba, sino que en el origen del pensamiento de la investigación científica ya estaba esto. O sea, esto es en parte, esto es así, o sea, esto está claro. Lo que pasa es que hay como dice Patricia, hay un poder formal, hay un poder efectivo que hace que incluso gente, ya no solamente de la investigación, gente de la bioética justifique todo este tipo de cosas, cuando en realidad la argumentación sería mejor que se pasara en otro bando, porque en realidad no tiene ningún sentido. Ha habido un científico
francés, que hace poco tiempo dijo que la pandemia no era época para la disquisición bioética, que la ética de la ciencia se hacía cuando había tiempo, había que tener acción ahora. Esto lo dijo alguien que está haciendo un doctorado en bioética en el Instituto de Salud de Francia y que pertenece al Instituto del Cáncer de Francia. No casualmente es un investigador de área de tratamientos personalizados en cáncer. O sea, no, hay que tenerlo en cuenta, desde dónde y cómo se dicen estas cosas, ¿no? Se me escapa ahora, como el tipo de conversatorio no tengo la bibliografía acá, pero está citado, por ejemplo, en una de las últimas revistas de bioética. Así que es interesante esto, porque sí, es así como se está planteando. Esto es uno de los cambios que hace falta. Bueno, tenemos a Amelia, Marcelo y Cecilia. Así que vamos por Amelia. Hola, ¿qué tal? La verdad que escuchándolos a Patricia y a Juan Carlos es como ver una cosa repetida, ¿no? Como una copia de lo que nos sucede en los comités de bioética, y que realmente es así, ¿no? Con los laboratorios y cómo fue la situación. Lo que uno nota es que no solo han pasado fases, han querido pasar fases, han querido usar de uso compasivo, lo hemos visto en forma permanente, sino que además hemos visto una cierta situación de apúrense porque estamos viendo trabajos de investigación para el COVID, así que ustedes lo tienen que aprobar éticamente, una cuestión así como de, digamos, de rapidez y rapidez en el estudio de lo ético para el paciente, para la persona. Y entonces yo me pregunto si aparte de eso le sumamos algunas cuestiones, como se sabe, de algunos, entre comillas, ¿no?, que querían hacer uso compasivo o no hacer trabajo de investigación para saltear fases, también había medicaciones que no eran para humanos, que se vendían en farmacias, y que gracias a la comunicación, a la información general, ha hecho que la gente, y socialmente hablando de la pandemia, empezara a tener situaciones graves entre las mismas personas, así como ocurrió cuando dijeron que la Sinopharm, que la vacuna china tenía el 30% solo de efectividad. Al día siguiente, personas que iban a darse la vacuna y le decían que era el 30%, se iban de la cola. Entonces, creo que la información también, esta pandemia mostró que tenemos que poner un coto a todo esto, ¿no es cierto? Pero creo importantísimo pensar que tenemos que poner un freno a determinadas cuestiones. No sé cómo, porque todavía no se me ocurre pensar que estamos en la pospandemia. Me parece que todavía no estamos en la pospandemia. Estamos en plena pandemia, y si tenemos mirada hacia el exterior, vemos como dentro de poquito vamos a tener una tercera ola. ¿Por qué no? Si España tuvo la quinta. Entonces, la pandemia sigue, continúa. El tema es ver cómo nos manejamos desde lo social, porque también mostró muchas miserias humanas, entre ellas muy lastimada la relación médico-paciente, ¿no? La relación médico-paciente, el abandono de los pacientes en el sentido del miedo también, todo eso creo que nos tiene que dejar como reflexión cómo lo vamos a poder mejorar, a cambiar. Nada, eso quería comentar. Muchas gracias. Marcelo. Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias a los expositores, grandes amigos. Sí, Marcelo. Felicitaciones. Bueno, comparto una pregunta un tanto ingenua tal vez, ¿no? Pero yo me vengo preguntando ya desde hace rato, cuando veo las conductas adoptadas por grandes laboratorios que presionan a los estados para que aprueben leyes, para que se pueda comercializar sus productos con determinados tipos de resguardos y demás. Es decir, situaciones claramente antiéticas, si ustedes quieren. La pregunta que me hago es qué pasa con los investigadores locales que participaron de esas investigaciones, o qué pasa con los comités de bioética que aprobaron esas investigaciones también en el ámbito local. Es decir, ¿cuáles deberían ser las conductas que deberían adoptar esos investigadores, esos comités,
frente a la respuesta de los patrocinadores y de los grandes laboratorios. Eso por un lado, como pregunta. Y lo otro es, ¿de qué manera modificó la virtualidad la manera de investigar? Porque hemos visto esto también en los comités de bioética, gran cantidad de protocolos o de proyectos de investigación que se presentan utilizando encuestas, entrevistas, y la pregunta es, ¿qué pasa con los datos personales de quienes responden esas encuestas, entrevistas? Es decir, ¿qué pasa con la Big Data a partir de la pandemia y el auge de lo virtual, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que se deberían tener a partir de ahora? Y si efectivamente existe, pues soy muy escéptico al respecto, la posibilidad de cuidar efectivamente los datos personales una vez que ingresan al mundo virtual. Bueno, eso, y muchas gracias de vuelta. Bueno. ¿Una pregunta para nosotros o para No, todos? no, en general, en En general. Es más general. una idea, Bueno, Cecilia. Bueno, la verdad que un gusto escucharlos a Patricia y a Juan Carlos y coincidir con esta caracterización, digamos, de las consecuencias que tuvo la pandemia, que deriva, además de ser un hecho que en sí mismo es dramático, deriva en una gran crisis sanitaria, por lo que yo llamaría lo que es la gestión capitalista de la pandemia, en donde se ve claramente cómo, por ejemplo, el año pasado, se puede eso chequear en cualquier medio, en la bolsa hubo grandes subas para algunas empresas y laboratorios, como uno que está acá siendo pedido por un cierto sector de la población, tuvo ganancias millonarias, por ejemplo. Y a la par de eso, paralelamente, sectores enteros de trabajadores que cerraron sus comercios, perdieron sus trabajos, y es lo que llegábamos a la conclusión todos, en donde problemas que ya existían se agudizaron. Dentro de esos problemas tuvo una presencia, como decía, casi dramática. Uno de esos problemas fue la distribución de las vacunas. Y vimos realmente perplejos cómo había 2 o 3 países que hacían un acopio de vacunas para inocular 2 o 3 veces a su población, y en otros países casi tardaron esas vacunas en digamos, llegar a la población. El problema que yo observo, y capaz que ustedes coinciden conmigo, y alguna vez tuvieron esta charla que en algunos casos se repite, desafortunadamente, con respecto a aquellos que en función de su autonomía deciden no vacunarse. Quisiera preguntarle, ya que es un diálogo, un conversatorio entre ciencia y bioética, ¿qué le respondería la ciencia y la bioética a aquellas personas que dicen, que es uno de los problemas éticos más candentes también que tenemos en la actualidad, qué le responderían a aquellos que dicen que ellos mismos deciden y tienen derecho a elegir si quieren vacunarse o no? Nada más. Bueno, Patricia. Bueno, yo creo que eso, pone el foco también en algo que ha acontecido. El modo de tratamiento, para el modo de tratamiento de la pandemia, no hemos salido de la matriz de esa subjetividad que ha producido el neoliberalismo. O sea, entonces, esto es importante poder verlo en esos términos. La libertad de la decisión y del ejercicio de la autonomía, comprendida en términos de esa ficción que es el individuo, bueno, puede fundamentar y justificar esa actitud.
si pensamos no en términos del individuo, sino en términos de que constituimos una sociedad que no hay ninguna posibilidad de realizarse como individuo, sino es con otros, con otras. Si pensamos justamente en que la posibilidad de un sistema de salud reside justamente en la solidaridad, la respuesta es que debe vacunarse. Esa es la respuesta, claro, que debe vacunarse. ¿Por qué? Porque hay otros, porque somos con otros y con otras. Esta para mí sería la respuesta. Pero creo que hay que prestar mucha atención a esos argumentos y tomarlos no como algo, porque eso también, ¿no? Hay que mirarlo, no como algo delirante, como algo que no tiene fundamento, no, tiene fundamento teórico, puede justificarse, y lo que entonces presenciamos y de lo que somos parte es de la disputa de sentido por la interpretación de los fenómenos y de cómo actuamos respecto de la realidad. Hay una disputa de sentido, y eso es político. Esto no es solamente ético, es también político. Una disputa por el tipo de sociedad que queremos construir. Y eso me parece que es muy importante, porque, insisto, una de las cosas también que nos ha mostrado la pandemia es que pensar en un sistema de salud centrado en el individuo es, digamos, una decisión de muerte. Que hay que recuperar la solidaridad y que hay que recuperar la noción de riesgo común. Sin riesgo común no hay solidaridad posible. Y sin solidaridad no hay un sistema de salud que nos cobije a todos. Y lo que me parece es importante, y con esto termino, es que todas estas cuestiones que evidenciamos y demás, por supuesto, son trascendentes, tenemos que tenerlas en cuenta. Pero hay algo que tenemos que empezar a hacer con el pensamiento. No puede ser que el pensamiento se agote en la descripción y en la crítica, y que no podamos construir una praxis que implique una intervención sociopolítica. Esa es, para mí, nuestro gran déficit. Empecé diciendo esto y lo sigo sosteniendo. Ese es un gran déficit que tenemos que revisar, porque tenemos que revisar nuestro lugar como sujetos políticos. ¿Cómo salimos de la crítica con la política? O sea, ¿cómo salimos de la crítica y construimos política? Porque hay algo que también hay que saber. Lo que deja y lo que pone en evidencia esta pandemia y enfrentar lo que esta pandemia pone en juego y que además agudizó y profundizó, que es la desigualdad, la pobreza y demás, es imposible tratar eso si suponemos que eso no va a implicar conflicto. Va a implicar conflicto, serios, profundos conflictos, conflictos de intereses, conflictos políticos, conflictos de interpretación de lo social y de lo político, y hay que estar dispuestos a dar esas batallas. O sea, si estamos dispuestos, digamos, a tratar estos temas, no podemos quedarnos solamente en la descripción teórica, en el lamento, que ya casi es una letanía, en el lamento y en la descripción teórica. O sea, y en ese sentido, personalmente, bueno, yo adhiero al compromiso político, al compromiso de la participación política, que va a implicar seguramente profundos desafíos y enfrentamientos. Incluso muchas de las que estamos acá, que coincidimos con el diagnóstico y la descripción, muy probablemente no vayamos a coincidir con las formas políticas de enfrentar. Pero eso no significa que somos enemigos. Y no significa, y termino con esto, que unos somos buenos y otros somos malos. Esto es un lugar a donde nos están llevando, por un lado los buenos y por el lado los malos. Cuando estas cuestiones se transforman en cuestiones de buenos y malos, la que pierde es la política. Porque las cuestiones se dirimen entre moralmente y de la peor manera, entre los buenos, entre los corruptos, los que no son corruptos, entre los buenos y los malos. Hay que darle a esta situación la condición política que efectivamente tiene, sabiendo que eso implica dar disputa por los sentidos, y que eso va a conducir a profundos enfrentamientos.
si es que vamos a tomar esto en serio. Y si no, bueno, será un poco más de lo mismo, repararemos, emparcharemos ahora, pero muy probablemente una próxima pandemia o la agudización de esta misma nos lleve todavía a situaciones más difíciles, más profundamente dramáticas, me parece. En el mundo, no solamente acá. Sí, sí. Bueno. Sí, a ver, sobre esto que estamos tratando, me interesaría hacer un enfoque sobre algunos puntos que se trataron, que se charlaron en todo esto, referido al hecho de las vacunas en sí. Miren, pasó no inocentemente desapercibido, no fue inocente. Esto, por eso lo tomo, porque lo tomo de lo que está diciendo Patricia. Se le dio mucha importancia a la compra, a la guerra, a la provisión, al reparto. Poco y nada se ha estudiado y menos se ha generado como documentación y como propuesta sobre qué pasó con todos los elementos que se pusieron en juego ahora con las 5 o 6 vacunas que están en danza. Fíjense una cosa. Ética y metodológicamente, en el momento en que empieza la puja por las vacunas, pero no la puja de quién la consigue, sino de la producción y de la investigación de las vacunas, el análisis que se hace es como si todas las vacunas estuvieran en la misma fase, que si todas las vacunas fueran lo mismo, que si todas las vacunas tuvieran la misma experiencia en el campo de la investigación. Y resulta ser que hay un grupo de vacunas que utilizan plataformas que están probadas absolutamente en cuanto a su seguridad y que lo único que cambian es el agente. Son vacunas que han probado su eficacia, son plataformas que han probado su eficacia, su eficiencia, su seguridad, y que habría que probar esto en el caso específico de la utilización del nuevo agente, pero nada más que de esto. Mientras que otras son absolutamente originales y estaban en fase 1 cuando empezó este asunto. Ahora, casualmente, y si esto no es político, alguno que me conteste qué es, esas vacunas que estaban en fase 1 fueron entre las primeras que fueron aprobadas en todo el mundo. Y son las vacunas ARN que no tenían lugar en la investigación fuera de la pandemia. No es casualidad que esto haya ocurrido. Atrás de esto están las prestigiosas agencias de control, las agencias europeas y la FDA en Estados Unidos, que ya está dicho por todos, por los mismos congresales de Estados Unidos, que reciben presión de la industria en todas sus formas. Y nosotros seguimos mirando a esto como una autoridad de aprobación para decir qué es y qué no es lo que tenemos que hacer. Realmente, ahí ya hay un serio problema. No se ha visto un planteo serio como el que está pidiendo Patricia, sobre esto desde ningún organismo bioético ni desde ningún organismo de investigación. ¿Cómo fue que al mismo tiempo que unas plataformas estaban en fase 1 y otras habían sido ya probadas para otras vacunas, llegaron a un mismo punto? Y primero se aprobaron unas que estaban en esa condición de fase 1, es decir, preclínica en todo su sentido, y sin embargo llegaron a ser aprobadas. No es casual, no lo puede ser, pero para esto hay que tomar cartas en el asunto. De lo contrario, empezamos a ver esto que ahora intentan desviarnos de la atención. Ayer, sin más, si buscan las noticias van a ver que en Inglaterra están promoviendo otra vez un estudio de desafío, los Challenger, los estudios Challenger, en donde, que es nada más, para los que no están en el tema de investigación, es nada más ni nada menos que infectar gente sana para ver cómo actúan las vacunas, y están proponiendo esto, y en realidad esto es una desviación de las cosas que ya no deberían estar discutiéndose, no deberían estar discutiendo, deberíamos estar discutiendo estas cosas que estamos planteando en este espacio de reflexión que recién acaba de plantear Patricia. Ahora, hay un número muy importante de gente de la bioética
que ha retrocedido en chancleta en el periodo de la pandemia y es capaz de aceptar cualquier cosa, hablando en muchos casos de una sociedad igualitaria que solo está en dos lugares, o en su torre de marfil o en la cuenta bancaria que seguro engrosa algunas de las empresas transnacionales, pero no está en la realidad cotidiana. Ustedes planteaban recién la distribución de vacunas. Los países llamados subdesarrollados, en vías de desarrollo, lo que ustedes quieran llamar, como lo quieran llamar, han recibido menos del 5% del total de las vacunas. No se sabe exactamente cuánto, pero menos del 5%. Y ahí también tendríamos que desde la ética decir algunas cosas, porque en realidad cada vez que desde la ética se planteó la protección de los vulnerables, lo que se planteó es el intervenir a los vulnerables y no ponerle freno a los poderosos. Y en realidad la defensa de los vulnerables es el ponerle freno a los poderosos, no ir a hacer beneficencia con los vulnerables. Los vulnerables no son vulnerables en un mundo vacío de contenido, son vulnerables porque alguien los vulnera. No es la vulnerabilidad común del humano. No es esa vulnerabilidad. Así que en esto creo que si nosotros pensamos, como dijo María Luisa al principio, en una bioética que sea comprometida con los sujetos que son sometidos a la investigación, y este compromiso está hacia los derechos humanos, mucho camino vamos a tener que empezar a recorrer, y si algunas personas se sienten incómodas en tener que hacer este tipo de defensa, tendrán que hacerlo desde otro lado. Pero no es posible seguir renunciando a estos principios de lucha en aras de una supuesta beneficencia que no existe en ningún lado, que no está en ningún lado. Disculpen, hay un mensaje que a mí me interesaría destacar, que es el de Silvia Juárez, donde justamente se refiere al hecho de romantizar las profesiones, como en el caso de la enfermería, que mostró, digamos, la miseria del sistema de salud, dice ella. Yo creo que eso es muy interesante, muy importante de pensar, porque justamente, ¿no?, esa manera en que una perspectiva romántica legitima la explotación, la falta de derechos en el trabajo. Es decir, esto me parece que también lo tenemos que tomar en consideración, ¿no? O sea, justamente cómo la pandemia ha vulnerado derechos, cómo ha vulnerado derechos y derechos de los y las trabajadoras. Y no solamente, quizás es muy notable el caso de los y las trabajadoras de salud, pero se han vulnerado derechos en muchas otras profesiones y en los modos de trabajo. Y no es casual, eso también está matrizado en esa idea, ¿no?, que nos llevó justamente a aceptar la virtualidad. Eso es muy interesante cómo pasó eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la docencia, para acompañar un poco lo que señala esta compañera. Es decir, la docencia también, entramos, digamos, a la virtualidad como ingenuamente, yo digo, ingenuamente, sin reconocer cómo ese dispositivo estaba ahí esperándonos. O sea, cómo ese dispositivo estaba ahí acechando, y nosotros lo que hicimos es entrar en el dispositivo. En esto que decíamos recién acerca de la vulneración de derechos, las cuestiones éticas que quedaron de lado, la manera en que, si quieren, la concepción médico-hegemónica se entronizó, esto también es muy interesante para pensar. Yo digo, hay un pensamiento que la pandemia se llevó. O sea, todo un pensamiento, toda una manera de pensar las cuestiones con ciertas categorías, filósofos, líneas de pensamiento y demás, que la pandemia se lo llevó. Y respondimos, digamos, con muy poca reflexión. Hubo muy poca posibilidad de reflexionar. Es cierto, frente a un acontecimiento que aparece con esa virulencia, bueno, puede pasar que uno quede paralizado o que nos pongamos a hacer
lo que sabemos o lo que podemos en el momento. Y eso vale para un momento, pero ese momento no es este momento. Este momento No es es el este momento en que tenemos que poder reflexionar y que podemos y que debemos poder hacer de esta experiencia un conocimiento que nos habilite una praxis social y política. Insisto, me parece que vivir un acontecimiento tan extremo y salir anestesiados de ese acontecimiento, la verdad que es lo que me parece más peligroso. Me parece más peligroso que el virus. Me alerta esa condición, ¿no? Me parece que es algo que tendríamos que pensar. El dispositivo que vos hablás de la virtualidad no es el único, y es muy importante, pero no es el único que empezó a funcionar de esa manera. El dispositivo de toda la investigación y toda la aplicación de los comités de ética funcionó de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Funcionó de manera automatizada, de manera ordinaria para situaciones extraordinarias, y no se dio cuenta cómo desde distintos lados se le pasaba por arriba. O sea, todo esto que estamos describiendo... Pero creo que si podemos, deberíamos empezar a trabajar en esto. ¿Cómo trabajamos con esto? ¿Cómo trabajamos con esta experiencia? ¿Cómo producimos conceptualizaciones a partir de esta experiencia que también nos permitan revisar las categorías, los conceptos con los que pensamos? Porque también hay que decir que si esos conceptos, esas ideas con las que veníamos trabajando y pensando, no han podido ser operativas en un momento de emergencia y de urgencia, entonces también hay que revisarlas. También hay que revisarlas. Obviamente. Si no pudimos ponerlas en práctica, también tenemos que revisarlas. O sea, ¿cómo convertimos la teoría en una práctica? ¿Cómo hacemos de la teoría una práctica? Bueno, si nuestra teoría queda tan alejada de los acontecimientos que hace imposible la intervención en esos acontecimientos, tenemos que revisar la teoría, tenemos que revisarla, estamos obligados a revisarla, me parece. Y no seguir cómodamente en las matrices de pensamiento en las que estamos instalados. Creo que eso es algo que debemos hacer. Digo, a los efectos a lo mejor de poder hacer este mundo un poco más grato de ser vivido. Ya vienen que no digo, para aspirar a la justicia, a la igualdad, un poco más posible de ser vivido, si quieren. Bueno, miren, les leo unos mensajes. Estamos cerca de las 7:30, así que yo creo que les leo los mensajes y a lo sumo una pregunta más o algo, pero ya tendríamos que estar cerrando. Dice Gonzalo Giraldes, y si incorporamos el papel de los medios de comunicación en la claridad de esta coyuntura, por momentos todo se trató entre buenos y malos, entre otros extremos que no ayudan en nada. Bueno, un palo para los medios de comunicación, ¿no? La pandemia, dice Carlos Mario Fontau, la pandemia afectó al conjunto de la población mundial, por interés y por necesidad se desarrollaron vacunas, mientras el sistema mantiene situaciones no pandémicas que afectan a los sectores más pobres y generan la misma cantidad de muertes o más. Como no tienen el mismo interés económico, no se buscan soluciones. ¿Hay una mirada ética sobre qué investigar? Bueno, esto es también, ¿no?, un tema, lo que quedó en suspenso por la pandemia, pero sigue siendo algo urgente como lo era antes de la pandemia. Silvia Juárez, buenas tardes. Creo que el hecho de la pandemia y esto de romantizar a las profesiones, como el caso de la enfermería, que es cierto, esta situación mostró la miseria del sistema de salud, que aún continúa con el faltante de insumos como los elementos de protección personal, además de otros insumos. Los mensajes que dan es doble, con esto de la vacunación, que es muy importante, pero puertas adentro del hospital, estamos peor que antes expuestos. Bueno, dice Moto Great Play,
no sé, dice bravo Patricia. Sí, gracias. Silvia Wisberger dice, reflexión, doctora Patricia, consideraba justamente el inmenso desafío que tenemos que mirar de frente y unidos. Unidos es no unificar, levantar la voz, recordando que la palabra modela nuestro mundo, en palabras del profe Monbrú. Bueno, bien, Andrés. Qué valiosos son estos espacios de reflexión, es un gusto escuchar vuestras consideraciones. Bueno, Andrés Lewkowicz, a todos. Entonces son vulnerados, no vulnerables. Carlos Mario Fontaun, ¿cómo poner esta discusión en el interés de la sociedad? Crear sentido es un camino que necesita vías para desarrollarse y esas vías están en manos de quienes mantienen el actual estado de situación. Dice González Giraldes, en Uruguay se está legislando sobre teletrabajo, con lo que ello implica no solo desregulación, sino jornadas interminables. Se deshilacha lo colectivo, un nuevo y peligroso tiempo para muchos trabajadores. Y Jorge Luis Manrique, excelente conversatorio, muchas gracias. Bueno, yo digo, para ir cerrando, quizás una última intervención y ya cerramos, o no sé, o quieren, yo creo que fue todo tan nutritivo que, quedaríamos para otra ocasión seguirla, ¿no? Sí, Andrés. Sí, quiero rescatar algo muy importante que entiendo señaló Patricia, que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Porque, digamos, no es que la ética es algo que está por encima de todo, en la que están, digamos, las buenas prácticas y los buenos pensamientos y las buenas acciones, y por debajo están las morales que son relativas, etcétera, etcétera. De lo que, digamos, hay valores en juegos y los valores siempre se invisten positivamente. No quiero dejar de pasar esto, porque Gonzalo señala lo que está pasando en Uruguay. Cuando se produjo la dictadura en Uruguay, la dictadura militar allá en la década del 70, hubo algo que se quiso hacer. Se quiso hacer que en el documento apareciera la dirección de las personas. Se llamaba registro de vecindad. Eso fue resistido y en ningún documento la dictadura no pudo implementar el que apareciera esto que se llamaba registro de vecindad en el documento. Digo como algo que es inherente. Cuando yo llegué a este país y vi que cuando me dieron el documento ya estaba la dirección, yo dije, pero ¿cómo puede tener mi dirección allí? Lo mismo pienso para con la ciencia. Es decir, no es simplemente pensar en oposición a otros valores, sino pensar en contra de los propios valores, de los valores en los que hemos sido formados, de aquellas cuestiones que hemos naturalizado. Es decir, y esto, digamos, revisar el proceder de la ciencia no es una cuestión que tengamos que hacer a partir de otra, digamos, está la ciencia, que es revisión permanente de sus propios fundamentos, y la justificación ideológica de un saber que se pone por encima de todo valor, que es objetivo, universal, necesario, y contra lo que venimos bregando hace décadas algunos. Pero creo que quería rescatar esto de Patricia. La lucha es una lucha de reflexión, y en esto es importante, porque también hay una cosa tremenda, y es que yo advierto una serie de cosas, pero no puedo manejar toda la información que requeriría para poder hacer un juicio que diga, bueno, este juicio tiene algún fundamento, porque hay tantas y tantas cosas tan complejas en juego, y lo que termina operando es el sentimiento. Esto me gusta, Exacto. aquello no me gusta, esto me hace sentir eso Sí. simplemente. No, quisiera sumar a lo que está diciendo colega, esta idea, ¿no? Que tiene que ver justamente con aceptar el conflicto como productor de sociedad. Es decir, porque justamente lo que todo el tiempo nos quieren hacer ver es que el conflicto
es lo que nos saca del orden. Y entonces, del conflicto solamente podemos tener una mirada defectiva y negativa. Y nosotros hoy enfrentamos un gran conflicto. Hay que mirar este momento, no solamente en nuestro país, en el mundo, con el dramatismo que tiene. Las decisiones que nosotros tomemos respecto a cómo vamos a vivir, son decisiones que van a dar forma a la nueva biopolítica que se está gestando. Hay un autor, que ahora no recuerdo el nombre, que es muy interesante en ese sentido, que trabaja sobre el tema del miedo, y él dice, escucho a los administradores del mundo, con respecto a la pandemia, decir, ustedes tengan miedo, nosotros lo administramos. Y esto realmente debería hacernos evocar esa advertencia que nos hace Hannah Arendt en La banalidad del mal, donde justamente señala cómo el peor momento de la humanidad, ese en el cual declinamos de nuestra responsabilidad de pensar, de reflexionar, de juzgar. Dice, esa es la condición primera de posibilidad del nazismo y de cualquier forma de totalitarismo. Y los totalitarismos, las formas totalitarias de pensamiento y de vida, también pueden tener formas democráticas. Esto también hay que saberlo. Entonces, me parece que estamos en un momento muy crucial de nuestra cultura y de la forma en que pensamos nuestras sociedades y de las formas de las que damos disputa por cómo queremos vivir. Porque esa es la pregunta. ¿Cómo queremos vivir? Y me parece que tenemos fundamentalmente que no abdicar de nuestra capacidad de reflexionar. Porque es cierto, como decía recién un colega, que los medios tienen una función y tienen una tarea acerca de cómo modelan nuestras formas de pensar. Es cierto. Pero también es cierto que tenemos que seguir sosteniendo que el sujeto es capaz de reflexión y que hay un núcleo último de su libertad que no puede ser apropiada. Y que eso hace su decisión. Porque si cedemos en eso, estamos perdidos. Se acabó el humano como lo conocemos y se terminó la política. Tendremos un mundo social, pero no un mundo político. Yo creo que estamos enfrentando una situación bisagra, un umbral. Estamos en un umbral. Oteamos un horizonte. Tenemos incertidumbre. Pero los acontecimientos no deberían arrasarnos. Tenemos que ser capaces de actuar y de orientar esos acontecimientos. Patri, creo que con lo que estás diciendo, estás dando, por ahí sin proponerlo, pero estás dando una de las respuestas a esta urgencia que hay por estar en la pospandemia. Sí, yo no quiero, claro, esa urgencia creo que esto que estás diciendo es lo que explica esa urgencia que nos quieran llevar ya a la pospandemia. Esta posibilidad de reflexión en situación extrema, como ha sido de la pandemia, hace que el poder empezar a darse cuenta de esto haga falta para estos administradores que nos cambien de espacio, para poder volver a hacer una cosa nueva, y es ese el espacio en que tenemos que reflexionar. De reflexión y de dolor, o sea, de dolor. Tenemos, para decir un número nada más, como sabemos los números nunca dan cuenta de la intensidad del sufrimiento. 100.000 muertos, 100.000 muertos, es algo que vamos a tener que poder tramitar como sociedad. Sí. No podemos, digamos, el trabajo que hicimos con nuestros 30.000 y que seguimos haciendo, ayer fue el día del desaparecido, sí. Detenido desaparecido, sí. Ese trabajo, esa memoria incesante, es la que también tenemos que tener con nuestros muertos en la pandemia. Sí. No puede ser que eso sea una página que damos vuelta, porque si hacemos eso, eso tendrá un costo altísimo para nosotros como sociedad. Altísimo, altísimo. Será el triunfo más horroroso del individuo y será también el triunfo de una ficción. Entonces, me parece que también tenemos que saber que los tiempos de duelo y de dolor son necesarios.
y que hay que transitarlos. Y digo esto porque a mí ya me pasó en varios lugares que me dicen, bueno, y el optimismo, y yo digo, el optimismo o el pesimismo son sensaciones, son sentimientos, no son categorías políticas. Con el optimismo y el pesimismo no se piensa. El optimismo ingenuo e imperativo obnubila nuestra capacidad de pensar. Entonces, este tiempo es un tiempo duro, pero hay que poder ponérselo al hombro, me parece. Pero es que ser optimista no es simplemente festejar nada, ser optimista es ser capaz de pensar en medio del dolor, ser capaz de proyectar en medio del dolor, ser capaz de salir en medio de toda esta situación. Me parece que eso es esencial. Pero volviendo a todo este tema, y con esto yo ya no tengo nada más para decir en este espacio, es, bueno, además de agradecer a todos, el señalar que esto que estamos diciendo deberíamos pensarlo específicamente en todas las prácticas cotidianas. O sea, que no se transforme en un espacio de reflexión académica, no, que sea la forma de trabajo, la forma de trabajar y la forma de encarar lo que pensamos que debería ser un cambio. Si no, vuelve a transformarse en un proceso discursivo, que es valioso, que es muy importante, pero que no va a tener impacto sobre nuestra vida cotidiana. Y esto lo digo desde la muy modesta experiencia de 40 y pico de años de trabajar en un hospital del conurbano, ahí en Lanús, en el Narciso López, en donde uno trabaja con el vecindario, con el lugar, con el espacio, y se acostumbra a ver que entre lo que uno piensa que es salud y lo que la gente te dice que es la salud, hay poco que ver muchas veces. Bueno, yo la verdad que lamento que cuando la cosa toma color y calor, uno tiene que cortar, ¿no? Pero bueno, así son estas reuniones. Héctor Basavilbaso dice, organicemos un segundo episodio. Amelia Franchi dice, excelente este espacio, muchas gracias. María Fernanda Sabio dice, muchas gracias por el espacio, muy buen intercambio. Silvia Wilberger dice, me sumo al petitorio de Héctor, sin desperdicio de conversatorio, que se repita, muchas gracias por la invitación. Gonzalo Giraldes dice, me sumo, sí, gracias por la posibilidad de dialogar y reflexionar. Jorge Luis Manrique dice, muy bueno. Silvina Inés Sánchez dice, gracias Patricia por compartir tus pensamientos con todos, muy esclarecedores. Gracias Juan, como siempre. Marcelo Gorga dice, muchas gracias por el espacio y por las excelentes presentaciones. Y Cintia dice, excelente espacio de diálogo, gracias a todos. Bueno, va a haber una segunda oportunidad porque ya estamos programando para octubre con María Luisa otro conversatorio en el marco de lo que el Departamento de Humanidades y Artes llama la Semana de las Humanidades y Artes, que es una semana entera que vamos a dedicar. Ya van a ver los flyers, van a ver las comunicaciones, ya quedamos comunicados con quienes se anotaron por el formulario para volver a convocarlos. Después ustedes dirán si pueden, no pueden, pero la idea es seguir, aparte nuestra maestría en metodología de la investigación científica, justamente tiene esta impronta de insertar la ética de la investigación como un tema capital para hablar de la metodología, ¿no? Investigar sin saber exactamente para qué uno está investigando es un peligro, cuando no una grave falencia. Pero sobre todo es un peligro, porque quien primero tiene que ser consciente de qué es lo que está haciendo es el propio investigador, ¿no? Así que, bueno, no sé, María Luisa, si querés decir algo, como... Y solo nada, agradecer a todos, la verdad que ha sido una tarde muy, muy pensante, y marcar, es decir, qué es lo que nos movió a hacer este conversatorio sobre estos temas,
creo que es el punto de arranque. Es decir, hoy día la presencia de la ciencia, sobre todo de la ciencia con la medicina, ha marcado estos tiempos de pandemia. Es decir, la pandemia la hemos visto desde el ángulo de la medicina, de la epidemiología y nada más. De modo que me parece que este punto de arranque, que es la ciencia y la ciencia médica y las ciencias investigativas en medicina y en otros ámbitos también muy importantes, tendrían que ser nuestros puntos de enganche para poder comenzar a pensar un mundo diferente. Es decir, ¿qué papel está jugando hoy día en nuestra historia la ciencia tal cual la hacemos, tal cual la hacemos todos, y sobre todo pensarlo en el ámbito académico? En el ámbito académico se supone que hacemos ciencia. Bien, ¿a dónde nos lleva esa ciencia? ¿Qué ciencia hacemos? ¿Y cómo la hacemos? ¿Y para qué la hacemos? Como decía Cristina recién. De modo que creo que la idea esta era justamente cruzar las ideas de una filósofa como Patricia y de un científico, un médico, investigador como Juan Carlos, para que viéramos dónde podemos asentarnos para empezar a pensar el futuro, o sea, la pospandemia en la cual todavía nos falta mucho para estar. Pero muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Cecilia, no sé si Andrés, si quieren decir algo cortito, ya que somos el coequiper que estuvo armando esta actividad también. Un saludo. Bueno, más que nada agradecer la presencia de todos los que participaron. Creo que fue muy enriquecedor poder compartir esto y creo que es un espacio en donde de alguna manera, como decía Juan Carlos, ejercemos el optimismo y pensamos, digamos, en una idea de transformar todo esto que hoy en día, bueno, todos estos puntos que hemos discutido hoy. Así que celebro y me encanta que les haya gustado y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Bien. Andrés. No, bueno, me ha parecido muy, muy enriquecedor este encuentro. Me quedan ecos de muchas cosas que se han dicho aquí, principalmente la que tiene que ver con el conflicto. Y rescato esto del conflicto porque la ciencia se piensa como, digamos, un pináculo del desarrollo civilizatorio, pero ese pináculo consiste en que allí no se trata de la confraternidad universal, allí se trata de formas creativas y no cruentas de conflicto. Y eso es lo que tenemos que tratar de rescatar para revisar no solamente lo que tiene consecuencias éticas negativas, y no solamente éticas, consecuencias en todos los órdenes, humanas, etcétera, sino también revisar nuestros propios presupuestos, y creo que estos son, y yo también me quedo con las ganas de un próximo encuentro, para seguir trabajando estas cosas que me parece que son las que en definitiva no reproducen más de lo mismo, sino que ponen la mirada sobre aquellas cosas que hay que cambiar. Así que también agradecer a todos por haber participado tan interesadamente, además. Gracias. Bueno, entonces quedamos en contacto para próximos encuentros. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Buenas noches.